Bien, vamos a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Vamos desde el versículo 19 al 31. Voy a leer esta versión que adquirimos algunos. Es la Pechita. Voy a leer esa versión. Dice: había cierto hombre rico que se ataviaba con lino fino blanco y púrpura y todos los días festejaba con gran ostentación. Había también un menesteroso cubierto de llagas de nombre Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel rico y anhelaba llenarse el estómago con las migajas que caían de la mesa de aquel rico, y hasta los perros llegaban a lamer sus llagas. Aconteció que murió aquel menesteroso, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Seol, estando en tormentos, levantó sus ojos desde lejos y miró a Abraham y a Lázaro en su seno. Y exclamando en alta voz dijo: Padre mío Abraham, ten misericordia de mí. Manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque he aquí estoy siendo atormentado en esta llama. Abraham le dijo: Hijo mío, acuérdate de que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro sus males, y mira, ahora él reposa en este lugar, pero tú eres atormentado. Aparte de todo esto, hay entre nosotros y ustedes un gran abismo, para que los que pretendan pasar de aquí hacia ustedes no puedan, ni los de allá pasen hacia nosotros. Él le dijo: Te suplico entonces, Padre mío, que los mandes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que vaya a advertirles, para que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Pero Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen que a ellos escuchen. Entonces él le dijo: No, Padre mío Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va, ellos se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco le creerán a alguno si se levantara de entre los muertos. Bien. Esta historia la voy a dividir en 2 sesiones. Pues vamos a ver la primera parte, porque realmente hay mucha información aquí que no quisiera yo apresurarme, porque hay puntos interesantes que vamos a estar viendo. Todos los caminos que el hombre toma a lo largo de su vida, sea cual sea su posición, se reduce solo a 2 en la muerte, después de la cual todo el mundo se convierte en un ser glorioso en el cielo, un ser infeliz en el infierno. Hay personas que podrán buscar de 1000 maneras tener una buena posición económica, ser un gran estudioso, tener los anhelos de su corazón. Hay quien sea un mendigo. Las circunstancias en la vida de cada ser humano, se reducirá a fin de cuentas a estas 2 cosas: a que uno pueda convertirse en un ser glorioso en el cielo, o alguien que tenga que pagar por su pecado en el infierno. A lo largo de su ministerio, Jesús afirmó que los perdidos irían a pasar o irían a parar al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En otras palabras, sufrirán agonía eterna y consciente, alejados de la presencia de Dios y de su Hijo. Así que el propósito de la revelación divina acerca de los horrores del infierno es advertir a los pecadores de la realidad de ese lugar y del aterrador destino que les espera allí, con el fin de motivarlos a arrepentirse de sus pecados y aceptar la salvación en Cristo.
Así que advertir a los pecadores acerca de este aterrador destino que les espera es un acto de conmiseración y clemencia. Así que el mensaje del Evangelio debe incluir las malas noticias de lo que les sucede a aquellos que rechazan las buenas noticias. ¿Tú rechazas las buenas nuevas? Bueno, tendrás que tener una consecuencia mala respecto de eso. Esto es el Evangelio puro. Quien diluye el Evangelio hablando solo de lo bueno que es Dios, Dios es perdonador, es amoroso, Él va a ayudarte siempre, Él no condena a nadie. Esto se predica, eso se enseña. Muchos creen en esto. Este hombre rico del cual vamos a hablar creía esto. Vamos a adentrarnos en esta enseñanza, pero es algo interesante esto. Jesucristo habló mucho acerca de esta parte, el infierno. Se centró mucho su enseñanza en esto. Mateo 5, 22, 29, 30, 7, 19, 8, 12, 10, 28, 13, 40, 42, 50, capítulo 18, versículo 8 y 9, capítulo 22, versículos 13, capítulo 23, 15, capítulo 33, capítulo 24, capítulo 25, capítulo 41, Marcos 9, 43, 45, 47 y 48 de Marcos 9, Lucas 12, Juan 18, Juan 15, son algunos de los capítulos en donde Jesús está hablando del infierno. Así que él habló mucho acerca de esto. Quien no quiere hablar de esto, bueno, está rehusando realmente compartir el verdadero evangelio, el cual vino Jesucristo a advertir. Así que este es un tema de advertencia. Una encuesta reciente reveló que prácticamente todas las personas que creen en el cielo también creen que irán allí. Lo que le sucedió al hombre rico es esto en esta historia. Él cree en el cielo y él cree que va a ir ahí. Él no está pensando en el infierno. La mayoría de personas religiosas creen en el cielo, y que creen en el cielo, ellos creen que van a ir ahí. Ellos nunca están pensando en que van a ir al infierno. La mayoría de la gente piensa y cree que va a ir al cielo. Tú puedes hablar con un católico, puedes hablar con un testigo de Jehová, puedes hablar con un mormón, y la mayoría de ellos tiene pensado que va a ir al cielo. Este es su propósito, este es su... por ello viven, e incluso viven vidas a través de obras. En el caso, un poquito de los testigos de Jehová, ¿verdad?, que también tienen esta tendencia. Así que este hombre parecía un buen candidato, un candidato seguro para ir al cielo, tanto para sí mismo como para otros. Los judíos de hecho creían, y vamos a adentrarnos un poquito a esta enseñanza que acabamos de leer. Los judíos creían que el dinero era una señal indudable de la bendición de Dios. Por tanto, mientras más dinero tuviera un individuo, mayor la bendición de parte de Dios. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos en Marcos 10, 23 al 26, y mirando Jesús a sus discípulos les dijo: qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se quedaron perplejos por sus palabras, pero Jesús, respondiendo nuevamente, les dijo: hijos míos, qué difícil es para los que ponen su confianza en sus riquezas entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y ellos, todavía más sorprendidos, y quiero que prestemos atención a esta parte, sus discípulos se sorprenden de las palabras de Jesús, porque estas palabras que Jesús está refiriendo acerca de que no puede entrar un rico en el reino de los cielos contradecía completamente la creencia judía. ¿Quién pues podrá salvarse?, dicen los discípulos. ¿Por qué ellos están diciendo esto? Bueno, ellos están diciendo esto porque esta era una creencia muy fuerte en aquel entonces.
quien tenía dinero, quien podía tener grandes posesiones, era un signo de que era bendecido por Dios. Esta parte era arraigada en la creencia judía. Y cuando Jesucristo viene y dice, no, es que un rico no puede entrar en el reino, entonces está contradiciendo toda aquella creencia judía. Y es por eso que sus discípulos están sorprendidos de esta respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Así que la respuesta de los discípulos refleja la creencia común del pueblo judío, especialmente de los fariseos. Lucas 16, 13 al 14, por ejemplo, nos dice: ningún siervo puede servir a dos amos, porque odiará al uno y amará al otro, u honrará a uno y despreciará al otro. No pueden ustedes servir a Dios y a las riquezas. Pero al escuchar los fariseos todas estas cosas, se burlaban. Aquí es otro punto. ¿Por qué se burlaban? Se burlaban de él porque eran amantes de él, dinero. Ahí está la condición del fariseo. Ellos amaban el dinero. Ellos eran amantes del dinero, y el dinero era reflejaba ciertamente la bendición de Dios, y era todo ese tipo de creencia. Y nuestro Señor Jesucristo está derrumbando completamente esta creencia que se creía en aquel entonces. Okay. Así que Jesús está dirigiendo esta historia a ellos, a estos fariseos. Esta historia va dirigida a ellos. El hombre rico simboliza a ellos en su amor al dinero, como en la suposición de que las riquezas eran una señal del favor de Dios. Así que esta es una creencia errónea que tristemente aún vemos hoy en día. Hoy muchos lucran con la fe y utilizan este tipo de argumentos acerca de los cuales los fariseos defendían, pero que Jesús condenó. Muchos hoy en día, iglesias, aún puedo decir cristianas, entre comillas, veíamos un video el otro día pedía el pastor, ¿verdad?, que vinieran a dar su ofrenda y que Dios iba a bendecir si daban más. Y todo ese tipo de cuestiones suceden hoy en día en iglesias que se dicen cristianas, ¿no? Y lucran con la fe y hacen creer precisamente lo que los fariseos creían, que si tú dabas a Dios, Dios te iba a bendecir, y ellos se enriquecían a sí mismos. Algo todavía un poco, creo, más cruel todavía hoy en día. Vemos la maldad del hombre, cómo se ha incrementado y ha distorsionado completamente la imagen de Dios y lo que Jesucristo nos está enseñando aquí. Así que esto no es verdad. No es que las riquezas y las cosas que este mundo nos puede dar son bendición de Dios. Jesucristo está diciendo no a eso. ¿Por qué hablo de esto? Porque nuestro Señor Jesucristo, a través de esta historia, está rompiendo toda esta estructura que ellos tenían. Lucas 16, 19 al 21, vamos a estar ya estudiando nuestra historia. Dice: había cierto hombre rico que se ataviaba con lino fino, blanco y púrpura, y todos los días festejaba con gran ostentación. Había también un menesteroso cubierto de llagas, de nombre Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel rico, y anhelaba llenarse el estómago con las migajas que caían de la mesa de aquel rico, y hasta los perros llegaban a lamer sus llagas. Jesús hizo de la situación económica de estos dos hombres en sus vidas terrenales su más evidente contraste. Y yo quiero leer el contraste porque es interesantísimo esto. En vida, uno era sumamente rico, el otro era un mendigo pobre.
El rico estaba dentro de la casa, el pobre fuera. El pobre no tenía comida, el rico tenía todos los alimentos que podía consumir. El pobre tenía necesidad, el rico no tenía ninguna necesidad. El pobre lo deseaba todo, el rico no deseaba nada porque lo tenía todo. El pobre sufría, el rico estaba satisfecho. El pobre estaba atormentado, el rico estaba feliz. El pobre estaba humillado, el rico tenía honra. El pobre buscaba migajas, el rico festejaba con esplendidez. El rico era muy conocido, el pobre era un donadie. El pobre no tuvo dignidad al morir, ni siquiera entierro, y el rico tuvo dignidad en la muerte y un funeral suntuoso. El pobre no tenía esperanza, el rico poseía toda esperanza. ¿Por qué poseía el rico toda esperanza? Porque si hablamos de esto que acabamos de hablar acerca de las riquezas y cómo esto era el favor de Dios, entonces él tenía toda esperanza. El pobre no tenía ninguna esperanza. Sin embargo, después de la muerte, las situaciones de los dos se invirtieron por completo. El rico se volvió más pobre de lo que el pobre había sido, mientras que el pobre se volvió más rico de lo que el rico se pudo haber imaginado alguna vez. El pobre estaba en el cielo, mientras que el rico estaba en el infierno. El pobre disfrutaba de un gran banquete celestial, mientras el rico estaba totalmente despojado. El pobre no necesitaba ahora ya nada, mientras que el rico le faltaba todo. El pobre tenía todas sus necesidades satisfechas, mientras que los deseos del rico estarían eternamente insatisfechos. El pobre estaba satisfecho, mientras que el rico sufría. El pobre ahora era feliz, mientras que el rico estaba atormentado. El pobre ahora tenía honra, mientras que el rico estaba humillado. El pobre disfrutaba un espléndido festín, mientras que el rico anhelaba una gota de agua. El rico buscaba desesperadamente ayuda, mientras el pobre no podía proveérsela. El pobre tenía nombre, mientras que el hombre rico no. El pobre tenía dignidad, mientras que el rico no tenía ninguna. Todas las esperanzas del pobre estaban satisfechas más allá de lo que pudo haberse imaginado, mientras que las esperanzas del rico desaparecieron para siempre. Es el contraste de esta historia. Solamente estoy hablando del contraste. El contraste realmente es increíble, ¿no? Si lo vemos de esta manera. Así que las marcadas diferencias entre estos dos hombres, vamos a desglosarlas aquí a través de esta enseñanza estos 2 días. Vamos primero a leer del 19 al 21. Había cierto hombre rico, se ataviaba con lino fino, blanco y púrpura, y todos los días festejaba con gran ostentación. Había también un menesteroso cubierto de llagas, de nombre Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel rico y anhelaba llenarse el estómago con las migajas que caían de la mesa de aquel rico, y hasta los perros llegaban a lamer sus llagas. Así que el mendigo era una persona en el estado de más extrema pobreza, y Jesús se refirió a este hombre como alguien que no tenía nada, y además de su pobreza está lleno de llagas, y este hombre está allí paralizado, herido, con la única esperanza de que este hombre rico pudiera ayudarle. Por desgracia, el rico, consumido por su estilo de vida opulento y autogratificante, no hizo nada por él, no se hizo cargo de él. Al igual que el sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano, el rico en esta historia de Jesús
Hizo caso omiso de alguien que urgentemente necesitaba ayuda. La indiferencia del rico está diseñada para reflejar el desdén con que los fariseos trataban a los marginados de su sociedad. Así que aquí comenzamos a estudiar esta historia y empezamos a ver qué es lo que Jesús está tratando de hacer. Él está tratando de hacer ver a aquellos religiosos fariseos quiénes eran realmente. Ellos eran y representaban a este hombre rico, y aún aunque ellos creían ser muy religiosos, muy estudiosos, muy humildes, ellos nunca ayudaban a los marginados de su sociedad. El nombre que Jesús le dio al mendigo es significativo, a este menesteroso, ya que su traducción griega del nombre hebreo común es Eleazar, que significa a quien Dios ha ayudado. Y así fue con este hombre. Él fue ayudado por Dios y él recibió vida eterna. Así que esta es su traducción de Lázaro. En el griego es Eleazar y significa a quien Dios ha ayudado. En cambio, el hombre rico, que había sido ampliamente conocido, no se le da ningún nombre. Él no tiene nombre en esta historia, simplemente es el hombre rico. Y esto es importante porque realmente Dios está queriendo hacer ver que Lázaro es ayudado por Dios y se le da un nombre significativo porque es lo que Dios va a hacer con él. Dios le va a ayudar y le va a dar vida eterna, y te voy a decir Lázaro, porque tú vas a ser ayudado por Dios. Y este hombre no es importante. No es importante darle un nombre porque él finalmente estará perdido. Así que puedes hacerte un nombre en este mundo. Puedes buscar ser un hombre importante, reconocido, que el mundo pueda ver a un excelente académico, a un gran hombre de negocios, alguien que puede trascender mediante lo que este mundo te puede ofrecer. Buena posición económica, una bonita familia, cosas que están en el corazón del hombre y que frecuentemente anhela. Pero la pregunta surge aquí, ¿de qué te sirve? A este hombre, ¿de qué le sirvió? Si a final de cuentas Dios consideró darle un nombre a un menesteroso y no a él en esta historia, la cual refleja el plano eterno y la condición a la que un día nos enfrentaremos delante de él. Así que este es el punto. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué? Ese es un punto importante. Porque a final de cuentas nosotros estamos viendo el contraste en esta historia. ¿Qué es lo que más cuidas tú? ¿Cuidas la salvación de tu alma? ¿O estás más preocupado por trabajar, por las cosas del día, todo lo que el día conlleva? Trabajar para obtener un sueldo, estudiar para un día poder trabajar y vivir bien, y poder tener una familia y sustentarla. Pero la pregunta aquí es, ¿de qué sirve todo eso sin Dios? No sirve de nada. A este hombre rico, quien obtuvo muchas riquezas, posición, tenía amigos, fue sepultado con honores, ¿de qué le sirvió? Absolutamente de nada. Su condición fue
muy triste. Aconteció que murió aquel menesteroso y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Murió el menesteroso, enfermo, indigente, hambriento, y no hubo sepelio, no hubo funeral, ni honra terrenal en la muerte. Pero la honra llegó del cielo cuando su cuerpo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. A diferencia del pobre rico, fue sepultado, y sin duda tal hombre lo habrían honrado con un funeral muy elaborado. Sin embargo, todos sus recursos, su dinero, sus amigos, su privilegio, su prestigio, no pudieron darle otro día más de vida. Sus riquezas no pudieron evitar lo inevitable, la muerte. Y ninguno de los ángeles llegó para transportarlo al cielo. Qué triste es ver esta historia, pero veamos el propósito de esto. Aconteció que murió el menesteroso y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Hay un contraste aquí. Los ángeles fueron por el menesteroso y el rico solo se quedó en la tumba. La creencia de la enfermedad y la pobreza, y que la enfermedad y la pobreza significaban maldición de Dios sobre una persona, estaba profundamente arraigada en la manera de pensar de los fariseos, como estamos diciendo eso, y podemos ver cómo Jesucristo está destruyendo completamente esta creencia. De hecho, podemos verlo a través de la historia. Por ejemplo, los tres amigos que hemos estado leyendo o hemos leído Job insistieron que el sufrimiento de este era consecuencia de su pecado. Ellos creían que había pecado en Job, ¿verdad? Hasta los discípulos de Jesús le preguntaron con relación a un hombre que nació ciego: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Por tanto, vemos aquí nuevamente esta creencia arraigada en los discípulos, en los amigos de Job, circunstancias totalmente diferentes, pero están relacionando la manera de cómo está. Por ejemplo, está un ciego y a Job está siendo probado y aún le quitan la salud, y está también con llagas su cuerpo, y todos piensan: este hombre está en pecado. Este hombre es ciego porque o pecó él o pecaron sus padres. Hay una consecuencia terrible a causa de su pecado. Pero Jesucristo nuevamente nos enseña, incluso a través del hombre ciego, dice: no es que este haya pecado, sino es para que se manifieste la gloria de Dios en él. Así que Jesús constantemente está atacando esta idea que ellos tenían. Por tanto, que los ángeles hubiesen llevado a este hombre tan indigno, para ellos un pecador, debió haber sido una condición dura, un duro golpe a su manera de cómo ellos percibían las cosas acerca del carácter de Dios. Es increíble lo que vemos en esta historia, ¿sabes? Porque Dios nos ha escogido, y a ti y a mí, no por ser ricos, no porque somos mejores que otros, como creían los fariseos, no porque somos de un linaje escogido. Ellos decían: somos hijos de Abraham, y aún se les reprende, ¿verdad? Yo puedo sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, tú no creas que por eso ya tienes el cielo ganado. Así que es así. Dios no nos escogió porque somos de linaje, porque tenemos riquezas, porque moralmente podemos llevar vidas rectas delante de los hombres como los fariseos, porque al vivir vidas morales podemos pensar que podemos obtener el favor de Dios. No,
Tú y yo sabemos que esto no es así. Es por gracia y por misericordia. Y es a través de reconocer que somos pobres, que somos hambrientos, que tenemos llagas, ulceraciones que necesitan ser sanadas. ¿Quién las va a sanar? ¿Quién sana nuestra condición? ¿Este mundo? Este mundo representa aún a este rico. Esta historia nos enseña que nada de lo que este mundo te puede ofrecer te va a salvar. De hecho, nuestra pobreza espiritual, nuestras heridas internas, la agonía de nuestra alma es algo que solo Dios ve y puede aliviar por su gracia, si venimos a Él en arrepentimiento y fe. El mundo no ve esto, Él nunca va a poder aliviar esto. De hecho, la agonía por completo de este hombre rico la ignoró por completo. Las necesidades de este menesteroso fueron ignoradas por este hombre rico. Voy a leer, este no lo puse ahí, está muy largo, pero quiero leerlo todo, realmente es interesante. 1 Corintios 1. Del 18 al 31 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los perdidos, pero para nosotros los que somos salvos es poder de Dios. Porque escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y privaré de inteligencia a los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿O dónde el escriba? ¿O dónde está el polemista de este mundo? He aquí, ¿no ha hecho Dios insensata la sabiduría de este mundo? Porque ya que por la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, en sabiduría le plació a Dios salvar a los que creen por medio de la locura de la predicación. Porque los judíos demandan señales y los gentiles buscan sabiduría, pero nosotros predicamos al Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Pero para los llamados judíos y gentiles, el Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren pues, hermanos míos, también su llamado. Porque no son muchos entre ustedes los sabios conforme a la carne, ni muchos entre ustedes son poderosos, ni muchos entre ustedes son de la nobleza, sino que a los insensatos del mundo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y a los débiles del mundo ha escogido para humillar a los poderosos, y ha escogido a los de baja condición en el mundo, a los menospreciados, a los que no son nada, para invalidar a los que son algo. Este es el punto de nuestra historia. Para que nadie se jacte delante de Él, y también ustedes le pertenecen a Él en Jesucristo, quien fue hecho para nosotros sabiduría de Dios, justicia, santificación y redención, como está escrito: el que se gloría, gloríese en Yahweh. Así que el punto aquí de esta historia es: sino que a los insensatos del mundo ha escogido Dios para humillar a los sabios, a los ricos, a estos fariseos. A los débiles del mundo ha escogido Dios para humillar a los poderosos. Este hombre tenía poder. Ha escogido a los de baja condición en este mundo. Él era un menesteroso. A los menospreciados, sin duda, lo menospreciaban, hasta tal punto de no dejarlo entrar. A los que no son nada, para invalidar a los que son algo. Finalmente, este hombre que no era nada en la otra vida, él vino a ser algo. Y el que en esta vida era algo, vino a ser nada. Y este es el punto de esta historia.
Finalmente, para terminar con esta primera parte de nuestra historia, podemos ver cómo es que el mundo actúa, cómo ignora todo lo que Dios es. ¿Sabes que nuestro Señor Jesucristo vino a servir algo que este hombre rico no hizo? Este hombre rico que tenía todo en su mano para poder ayudar, no lo hizo. Marcos 10:45 dice: porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para entregar su vida en rescate por muchos. Esto es un contraste tremendo acerca de lo que Jesús es, de lo que estos fariseos son. Esto es un contraste y una enseñanza acerca de Dios para ti y para mí, acerca de lo que tú y yo debemos hacer cuando podemos hacer algo por alguien. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos con los recursos que Dios nos ha dado cuando vemos a alguien en necesidad? ¿Realmente el carácter de Cristo es manifestado en nuestras vidas? ¿Realmente somos servidores? ¿O somos quienes, como ese hombre rico, lo tenía todo para sí mismo y murió para sí, teniendo que pagar una consecuencia eterna? En contraste con este hombre, quien sin duda le servían muchos, lleno de opulencia, de ostentación, Jesucristo se humilló a sí mismo para tomar forma de siervo. Filipenses 2:6-8. Quien siendo a la imagen de Dios no consideró al aferrarse a ella, siendo que es igual a Dios, sino que despojándose a sí mismo, tomó la semejanza de un siervo y fue semejante a los hombres. Y hallándose en la semejanza de hombres, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, aún desde su nacimiento, no encontró quien le diera alojamiento. Lucas 2:7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenían donde alojarse. Este hombre rico representa al mundo, un mundo que rechazó a su Salvador, un mundo que cuando el Salvador vino a encontrarse con los pecadores, con los perdidos y darles salvación y vida eterna, estos cerraron la puerta aún desde su nacimiento. Este hombre rico representa el mundo quien rechazó a Dios. Al igual que este hombre menesteroso, este hombre rico no le dio entrada, lo dejó fuera de la puerta de su casa. Juan 1:11 dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Finalmente, este hombre, quien estaba herido, y que la Escritura nos dice que los perros llegaban a lamer sus llagas, aún los perros no eran como los perros domésticos de hoy en día, no se está hablando de ese tipo de... Realmente los perros era algo, en aquel entonces era de lo más vil que podía haber, eran salvajes, era otro tipo de animal, podríamos decirlo, aunque, o sea, eran perros, pero no eran como las razas domésticas de hoy en día. Y estos perros venían y lamían las llagas de este hombre. Ellos aliviaban el dolor de este hombre. Y esto es interesante. Nuestro Señor, de igual manera, Él fue herido por causa nuestra.
Isaías 53 del 5 al 6 dice: Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados, fue humillado a causa de nuestra iniquidad. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus llagas seremos sanados. Así que hay similitud entre este hombre menesteroso y lo que nuestro Señor Jesucristo padeció. Este hombre estaba herido y nadie hizo caso acerca de él. Nuestro Señor Jesucristo padeció de una manera injusta. Este hombre padeció de una manera injusta. El mundo no le reconoció, lo dejó ahí. A nuestro Señor Jesucristo el mundo no le conoció, y no solamente no le conoció, sino que la indiferencia, al igual que este hombre rico, al igual que estos fariseos, quienes finalmente terminaron crucificándole a través y por causa de su indiferencia. Esto es lo que sucedió en estos dos casos. Esto es lo que esta historia nos enseña hasta aquí. ¿Cómo es que tú y yo somos indiferentes? Y viene a mi mente cerca de... Voy a leerlo, Mateo 7. Muchos me dirán en aquel 7:22, perdón. Muchos me dirán aquel día: Señor mío, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos espíritus malignos, y en tu nombre realizamos muchos milagros. Y entonces les declaré: jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad. 25:44. Entonces ellos, este es el clave, entonces ellos contestarán y también le dirán: Señor nuestro, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero o desnudo, o en aflicción o en prisión, y no te servimos? Les contestará entonces diciendo: en verdad les digo que por no haberlo hecho a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Y estos irán al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Finalmente termino con este versículo, porque precisamente este versículo está llevándonos nuevamente a explicarnos cómo es que Jesús está diciendo una y otra vez acerca de lo que vemos en esta historia. ¿Qué estamos haciendo por Dios, para Dios? ¿Cómo es que vivimos nuestras vidas? Y que finalmente, cuando nosotros no vivimos vidas que reflejan el carácter de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, a Él lo hacemos. Ignoramos todo lo que Él es, todo lo que Él hizo. Y yo quiero terminar hasta aquí. Realmente hay mucho más que vamos a tocar la siguiente semana, culminar con esta enseñanza. Esta enseñanza termina y vamos a terminar realmente viendo la advertencia. Dios nos advierte acerca de nuestro destino eterno a través de esta enseñanza, de esta historia, y realmente nosotros debemos considerar cada uno de los aspectos que Él quiere que nosotros veamos. Que a través de esta historia y este contraste del cual hablé al principio, consideremos dónde tú y yo nos encontramos hoy. ¿Qué es
por lo que corremos? ¿Qué es por lo que hoy buscamos? ¿Cuál es el deseo por el cual tú te levantas cada mañana? ¿Por qué trabajas? ¿Qué es lo que haces en esta vida hoy? ¿Cuál es tu mayor motivación? ¿Cuál es tu mayor deseo? A final de cuentas, esto se reducirá a pagar una consecuencia eterna o disfrutar de la gracia y la misericordia que Dios nos provee cada día, si realmente nosotros vivimos en arrepentimiento y fe constante. Y este es el llamado para ti y para mí, que podamos comprender lo que es mejor, lo eterno. Esto es de mayor valor. ¿Tienes algún pecado oculto? ¿Tienes algo que tienes que entregar a Dios? Si murieras hoy, ¿a dónde vas? ¿Consideras que vas a ir al cielo? ¿Por qué? ¿Por qué vas a ir al cielo? ¿Porque hiciste una oración? ¿Porque vienes a la iglesia? Es hora de examinar nuestras vidas, de hacer un inventario y de considerar en qué posición nos encontramos delante de Dios. Nos encontramos corriendo como este hombre rico que nada le preocupa, no le preocupan las cosas eternas. Cuando Dios nos llamó a vivir una vida en Él, nos llama a sufrir, nos llama a padecer. Y esta enseñanza también nos enseña un poco de eso, porque este hombre no estaba viviendo cómodamente. Pablo mismo, aun cuando él predicaba el Evangelio, aún lo dieron por muerto fuera de una ciudad. A causa del Evangelio, él fue llevado a prisiones, fue azotado hasta darlo por muerto. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tú y yo hacemos para Dios? Y finalmente, quiero terminar diciendo que las llagas y la condición más severa que tú y yo podamos padecer por causa de su nombre, un día será sanada. Un día será sanada por las llagas que nuestro Señor Jesucristo llevó para darnos vida eterna. Un día estaremos delante de Él y veremos su rostro y veremos cómo lo traspasaron y veremos que a través de sus llagas, de sus heridas, nosotros adquirimos salvación y no nos quedará otra cosa más que rendirnos delante de Él y decirle gracias. Y ver que cualquier sufrimiento que tú y yo podamos tener en este mundo no significó absolutamente nada. No significó absolutamente nada si lo comparamos al sufrimiento y el dolor que Él tuvo que padecer por cargar nuestros pecados. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta enseñanza. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos has dado salvación y vida eterna en Él. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza. Así como nuestro Señor Jesucristo vivió una vida perfecta, recta, santa, Señor, llévanos a imitar su santidad, su perfección. Que Él viva en nosotros, que Él habite en nuestras vidas. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder hacer aquello que a ti te agrada. Gracias te damos por esta enseñanza, Señor, y pedimos que tú nos ayudes en nuestra debilidad. Gracias, Señor, por las promesas que tú tienes para nosotros en esta mañana. Y pedimos, Señor, que nada en esta vida nos haga mirar hacia otro lado que no sea hacia lo eterno. Gracias te damos por este tiempo y pedimos estas cosas en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
verdadero y fiel, Dios eterno, en todo tiempo yo te adoraré, soberano y sublime, tú serás por la eternidad. Multitudes te adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. Toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Dios admirable, inigualable Rey, verdadero y fiel, Dios eterno, en todo tiempo yo te adoraré, soberano y sublime, por la eternidad, multitudes te adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. Toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Digno de soberano y sublime, por la eternidad. Multitudes te adoran, las naciones se